crecimiento de algo que te hace mal es cáncer. El 88% de los emprendedores tiene estrés. ¿Cómo resolverlo? O sea, estamos armando empresas diseñadas para la era industrial, en una era donde se necesita otra cosa. El mundo de las empresas no está preparado para vivir semejante complejidad. Pasaste de liderar una empresa familiar con más de 80 personas, dar ese cambio de ayudar a otros empresarios a de un lado espiritual. Me daba cuenta que estaba ayudando a la gente a optimizar negocios para una era que ya no existe. Que lo que estaba enseñando iba en contra de muchos de los principios de vida que estaba aprendiendo. Tomó 14 llamadas y de las 14, 12 han entrado. Nunca en mi vida me había sido tan fácil vender algo, con ningún esfuerzo, o sea, cero esfuerzo. A la mierda todo, estoy en esto, espiritual. Hay una forma distinta en la cual se puede hacer negocio. ¿Quién hace este vaso y para qué lo hace este vaso? El camino es empezar a encontrar el bienestar y la felicidad en esa conexión con la vida. Según una encuesta de salud, el 88% de los emprendedores tiene estrés y el 46% tiene estrés crónico. ¿Por qué pensás que pasa esto y cómo resolverlo? Creo que, hay como varias razones, pero la razón más profunda es porque estamos viviendo un cambio de era. Tradicionalmente uno trabajaba en una empresa donde todo era mucho más predecible, ¿no? O sea, donde de alguna manera tu trabajo era más operativo, o sea, más repetitivo. Y hoy por hoy estamos entrando en otro tiempo. O sea, todo lo que es la IA, digamos, todo lo que es la... Esto es un proceso que viene hace varios años ya, pero yo veo que ahora se está tocando una especie de asíntota, o sea, está profundizándose, porque de hecho hoy, ustedes saben mejor que yo, o sea, casi todos los trabajos que son repetitivos se pueden automatizar. Antes era una cuestión de maquinaria, ahora casi todos los trabajos repetitivos se tienden a automatizar. Y eso tiene como consecuencia el hecho de que el trabajo cada vez sea más creativo, cada vez más humano. Eso sumado a los mercados, o sea que cada vez el mercado está más globalizado, o sea, cada vez vivimos más en esa aldea global que cambia todo el tiempo la dinámica. Es como que el mundo de las empresas no está preparado para vivir semejante complejidad. Hoy el trabajo es mucho más complejo que antes. O sea, una persona que trabaja 8 horas hoy dentro de una empresa tiene que manejar mucho más variable que antes. Y la forma de administrar, la forma de gestionar, la forma de emprender, todo, o sea, la forma de hacer marketing, la forma de hacer venta, para mí todo está armado para un mundo que de a poquito está dejando de existir. Claro. Entonces, la falta de capacidad para manejar la complejidad y la falta de capacidad para adaptarnos a un mundo que no conocemos cómo es. O sea, estamos armando empresas diseñadas para la era industrial, en una era donde se necesita otra cosa. O sea, y yo creo además que hay un salto de conciencia que está dando la gente. O sea, hay algo que ocurre siempre en la humanidad, digamos, es que cada vez que la humanidad da un salto, también da un salto de conciencia. O sea, cada vez que la humanidad dio un salto tecnológico, vino un cambio de era. O sea, por ejemplo, cuando inició la era industrial, por ejemplo, en 1780, eso no vino solo. O sea, no es que se inventó una máquina y ya está. O sea, la era industrial transformó la política. O sea, cayeron todos los señores feudales, cayeron todos los obispos, cayeron todos los reyes, ¿no? Y empieza a aparecer la democracia con Napoleón y etcétera. Pero también cambió la forma de hacer empresas, aparecen las grandes industrias. Cambió la forma de sociabilizar de la gente. O sea, la familia es reemplazada por el Estado. Y lo mismo está ocurriendo ahora. O sea, ahora está ocurriendo que la forma de trabajo, vivimos en la forma en la cual se trabaja, está armado para una era que ya no existe. De hecho, hoy, a medida que esto se profundice, o sea, a medida que más avance la IA y más avance el nivel de conciencia de la gente, como que hay cosas que ya la gente no va a poder tolerar. O sea, por ejemplo, a mí me pasaba que hace un par de años capaz que podía trabajar 9 horas seguidas encerrado en una oficina, digamos. Hoy ya es imposible. Hoy ya el cuerpo me pide cada hora, 2 horas salir, caminar, hacer cosas, que me dé el sol. Como que estamos viviendo un cambio de era en el cual la luz cada vez más luz, y cuando la luz es más luz también hay más oscuridad. O sea, la luz te llega más fácil, pero también la oscuridad te pega mucho más.
Entonces uno como que cada vez tolera menos un trabajo que no está alineado con uno, una forma, o sea, todas las estructuras, que en general las estructuras organizacionales tienden a suprimir el potencial de la gente. O sea, de hecho las estadísticas dicen que más o menos solamente un 17% está comprometida realmente con su trabajo. Y no es una cuestión, o sea, fíjate que en general la gente, los dueños de empresas, los líderes suelen culpar a la gente, ¿no? Y dice, la gente no tiene, no sirve, no tiene creatividad, no tiene iniciativas, ¿no? Y de alguna manera, esa persona, o sea, y puede ser que vea muchos hechos que diga, es verdad, o sea, esa persona no está comprometida por X y Z y encuentre fundamento para tal juicio, digamos. Ahora, el comportamiento humano no está condicionado solamente por la personalidad de la persona. O sea, el comportamiento humano está condicionado por la personalidad y por el contexto en el que vive. O sea, el contexto condiciona totalmente, pues de hecho pasa mucho, ¿no? Una persona trabaja en una empresa y vos decís, este no tiene creatividad, este es un irresponsable, qué sé yo, se va de esa empresa, arma un emprendimiento y la rompe. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Cambió el contexto, ¿entendés? Entonces, mi visión del mundo, o sea, de alguna manera es mi visión, o sea, mi manera de ver el mundo, o sea, si yo pienso que la gente es irresponsable, es poco creativa, qué sé yo, eso va a condicionar mi comportamiento y la forma de empresa que yo cree. Desde el mando, desde el control, desde la desconfianza. Y eso va a terminar condicionando a la gente se va a comportar de una manera y eso va a alimentar mi creencia. ¿Me entendés? Entonces es un círculo vicioso. Por eso yo creo que el salto no solamente es tecnológico, sino que se requiere un nivel de conciencia distinto para empezar más empresas distintas, digamos. Bueno, Esteban, bienvenido a Field the Game Podcast. Soy ingeniero industrial, pasaste de liderar una empresa familiar con más de 80 personas, de fundar tu propia consultora y ayudar a cientos de empresarios, de tener oficina, equipo y demás. Pero el año pasado, como decidiste dar ese cambio de ayudar a otros empresarios más de un lado espiritual, ¿por qué esta decisión o por qué hiciste ese cambio? Porque me daba cuenta que estaba ayudando a la gente a optimizar negocios para una era que ya no existe. O sea, si quieren a la metáfora esta del feudalismo y la era industrial, estaba ayudando a señores feudales, o sea, a modelos feudales a optimizar su negocio cuando la cosa está cambiando. O sea, hoy se requiere otro tipo de negocio. O sea, no sé, suponete una persona que está, no sé, en una empresa familiar, por ejemplo, ¿no? Una persona que está trabajando ahí y está sufriendo, la está pasando mal, ¿no? Y a mí me contrataban, por ejemplo, para ayudarlo a esa persona a profesionalizar el negocio, ¿bien? Pero lo que me daba cuenta es que lo estaba ayudando a mejorar y optimizar algo que le estaba haciendo profundamente daño. Es más, de hecho, muchas veces quedó mal con el que me contrataba porque ayudaba a la persona y de alguna manera el ayudar a la persona era sacarla de ese lugar. ¿Me entendés? Entonces, la realidad, lo que me ocurrió, o sea, lo que me pasó es que tuve un proceso muy fuerte en cuanto a visión del mundo. O sea, es como que yo me sentía muy mal en un momento. O sea, por un lado me iba muy bien con la consultora, pero por otro lado no me sentía bien. O sea, no me estaba sintiendo bien con lo que estaba haciendo. Y ahí ha sido que voy a un médico, me dice, che, fíjate, empieza a meditar, no sé qué. Busco una persona para que me enseñe a meditar, no sé, y ahí así un flash, o sea, así como, ahí conocí a mi mentor, digamos que empecé a meterme a entender como principio de vida. O sea, empecé a estudiar distintas tradiciones de espiritualidad, empecé a estudiar distintos maestros, distintas líneas, empecé a meditar mucho, pero es como que por un tiempo mi camino iba por un lado, o sea, mi camino espiritual iba por un lado y mi trabajo iba por otro, ¿me entendés? O sea, yo como que ayudaba a la gente a tratar de vivir mejor dentro del paradigma viejo y estaba todo bien. Sí. En algún momento chocó. O sea, en algún momento yo empecé a tomar mucha conciencia de que lo que estaba enseñando iba en contra de muchos de los principios de vida que estaba aprendiendo. De hecho, ahí se me cayeron muchos ídolos. O sea, Alex Hormozzi, un montón de tipos que han sido referentes, que yo los amaba. Sí. Y empecé a darme cuenta que los consejos que daban eran nocivos en realidad. Te llevan a ganar plata, sí. Pero te llevan a sufrir cada vez más. Entonces, ¿qué sentido tiene escalar tu sufrimiento?
¿me entendés? O sea, mucha gente a mí me contrataba para salirse del negocio, ¿no? Porque le resultaba totalmente tedioso estar en el negocio, entonces yo lo ayudaba como a delegar, ¿me entendés? Pero ¿qué sentido tiene que yo te ayude a optimizar y a escalar algo que te está haciendo mal? Eso es, o sea, el crecimiento de algo que te hace mal es cáncer. Entonces, en algún punto me di cuenta de esto y es como que, por un lado sabía que eso no era. Digamos, por un lado yo ya, en un punto ya no podía seguir dando los mismos talleres que daba. ¿No? El cuerpo me pidió, ya está. O sea, no fue algo mental, incluso fue algo muy biológico. Pero por otro lado tampoco sabía muy bien qué es lo que sí era. O sea, porque recién estaba empezando un proceso de apertura. O sea, no sabía qué es lo que iba a dar. Entonces ahí, o sea, hago un evento en Buenos Aires. Me acuerdo que yo volvía de, no sé, ponerle que yo empecé a meditar, qué sé yo, en marzo. Sí. En noviembre hago un evento. En noviembre me voy a un retiro a San Martín de los Andes con mi mentor. Y nada, yo estaba en un proceso así de expansión, así como ustedes lo saben cómo es, digamos. Sí. Porque ustedes han ido a un retiro mío y es una expansión que uno vive. Y después vuelvo y a la semana me tomo un avión a Buenos Aires, a Puerto Madero, a hacer un evento con 40, 30, 40, claro, clientes míos, que son gente de muy buen corazón, ¿no? Muchos de ellos han sido siendo clientes después. Pero lo que yo tenía para darle en ese momento ya no resonaba en absoluto conmigo. O sea, yo le paso muy mal en ese evento. Claro. De hecho, hemos hecho algunas dinámicas para que hablen entre ellos, pues yo realmente no pude hablar más de 5 minutos seguidos. Porque lo que tenía para decir ya chocaba totalmente con mi nueva manera de ver el mundo. Entonces, ahí vuelvo y empiezo a hablar con la gente que trabaja conmigo. Le digo, ¿está pasando esto? No sé qué. Y bueno, ahí alguna gente renuncia, se va, se me empieza a desarmar el equipo. Y la verdad que digo, tengo que parar. O sea, no puedo seguir trabajando de esta manera. Y ahí decido parar un tiempo. Y ahí empieza todo un proceso de introspección. O sea, paro, por ejemplo, en febrero largo un último grupo, una última cámara del programa que yo tenía que se llamaba Scale. Y digo, no voy a trabajar más hasta que no le encuentre la vuelta a esto, porque no me siento bien haciendo esto. Claro. Y ahí fue como que le ofrecí a algunos clientes, digamos, le expliqué en qué situación estaba y le dije, si ustedes quieren seguir, sigamos, ¿no? Y abro la mentoría los miércoles, que hoy sigue activa, que bueno, vos estás en la mentoría. Y le digo a algunos clientes, miren, estoy en esta situación, no sé bien para dónde va esto, si se quieren subir, vamos, nos juntamos los miércoles, hacemos sesiones, hay algunos de mi equipo me siguieron, pero sin saber bien a dónde iba la cosa, digamos. Entonces ahí fue como que empecé a estudiar, ¿me entendés? Ahí me empecé a meter muy a fondo, tenía mucho tiempo libre porque no hice más marketing, no hice más nada, desarmé el equipo de marketing, me puse a hacer, y de un tiempo estuve sin hacer nada de contenido, pues no sabía ni siquiera qué subir, entonces dejé todo y me enfoqué en terminar de dar el último servicio del programa viejo y en paralelo iba dando este grupo nuevo, digamos. Es como que en algún momento, no sé bien, es como que a medida que yo iba compartiendo con mis clientes los miércoles, yo también iba ganando cada vez más claridad. Y en algún momento volví a crear contenido, pero ya sin estrategia. O sea, sin ningún tipo de estrategia. De hecho, mi intención no era vender. O sea, mi intención era, qué bueno que está esto, lo voy a compartir. O sea, y ahí empiezo a subir contenido. Y de hecho voy a ser el primer cliente de la nueva camada. O sea, en septiembre, vos me llamás, ¿me entendés? Y me decís, che, boludo, qué bueno lo que subí, qué sé yo. Yo no tenía abierta la mentoría cuando te tomó la llamada a vos. O sea, yo he dicho, a ver qué quiere este. Sí. Y ahí yo te he contado, ¿te acordás? Te digo, che, estoy en esta, ¿te querés subir? Sí. Contalo vos si querés después, pero ¿cómo ha sido? Me interesa tu perspectiva, pero... Sí. No, me acuerdo, me contás toda esta historia y nada, y o sea, veníamos como hablando de nuestro proceso, de cómo veníamos emprendiendo y demás, de hace ya varios años. Me re sorprendía porque veía que la estaba rompiendo con oficina, equipo y de la nada, no, a la mierda todo, estoy en esta, espiritual, o sea, nada que ver y ahí, y nada, y era justo lo que yo estaba buscando en el sentido de que estaban, bueno, estresado, como dijo Agustín, o sea, estaba escalando un negocio, estaba muy estresado, si bien me gustaba el negocio todo, cuando lo empecé estaba muy entusiasmado y ya estaba perdiendo esa chispa y bueno, y te conté toda la situación y vos me dijiste, mirá, lo mejor que, o sea, a mí me pasó lo mismo, yo lo solucioné de esta manera,
no tengo abierta la mentoría ahora, pero bueno, tengo un grupo ahí de todos los miércoles, qué sé yo, sumate. Y bueno, y ahí algo así fue que digo, ya está, no sé, va por acá. Y me mandé. Sí, y ahí ha sido muy loco porque ahí yo como que decido abrir la mentoría, pero no hice publicidad, nada. O sea, subí un par de historias así y ¡boom! O sea, entraron como Claro. 10, 12 personas, digamos, así de una, digamos. Y ahí fue como que dije, che, qué loco esta manera de hacer marketing. O sea, porque no, nunca me resultó tan fácil vender. Porque de hecho a mí no sé, algo que nunca me ha gustado hacer es tomar llamadas de ventas. Por ejemplo, nosotros antes teníamos que hacer un esfuerzo enorme para conseguir 10 llamadas, de esas 10 llamadas cerrar 2 o 3. Y de pronto digo, che, ¿qué onda, boludo? Porque han venido, he tomado 14 llamadas y de las 14, 12 han entrado. Nunca en mi vida me había sido tan fácil vender algo. Sí. Con ningún esfuerzo, o sea, cero esfuerzo. De hecho, me acuerdo, no sé si te acuerdas vos, pero mi carta de presentación, y de hecho lo sigue siendo, ahora estoy por profesional un poco, era un Google Doc. O sea, un Google Doc donde yo les pasaba antes de la llamada y mucha gente me ha cerrado, me ha comprado sin llamada. O sea, diciéndome, che, ya sé qué, vamos, pum. Y ahí ha sido yo, che, hay algo distinto, hay una forma distinta en la cual se puede hacer negocio. No solamente liderar los equipos de trabajo, sino también hace marketing, hace venta, ¿no? Y ahí fue como que cada vez empecé a obtener más claridad de cuál es la nueva forma, o sea, cuál es la forma más adaptada para llevar un emprendimiento que a uno realmente lo disfrute, o sea, que realmente venga del corazón de uno, que uno diga qué gana, qué entusiasmo, qué aporte que estoy haciendo al mundo, ¿me entendés? Y al día de hoy todavía sigo practicando eso, ¿no? O sea, por ejemplo, el marketing, ustedes conocen que uno de los cambios de paradigma que se viene para mí es, fíjate que el marketing tradicional, ¿qué es lo que te dice? Bueno, a ver, hay 50 personas, bueno, yo le voy a tratar de vender a 5, voy a tratar de estudiar a ver qué quieren ellos 5, ¿no? Le voy a captar cuáles son los dolores y le voy a hablar a ellos en función de lo que ellos necesitan. Claro. A ver, yo no digo que no sirva si alguien que está viendo esto lo hace, todo bien, digamos, pero en algún punto eso te lleva a trabajar con gente que con la que a lo mejor no querés trabajar. O sea, estás eligiendo esa gente porque económicamente te conviene venderle a ellos. ¿Me entendés? O sea, y de hecho el mensaje es un mensaje más de te quiero convencer para venderte algo. No tiene el poder. O sea, es como que yo creo que la vuelta y el cambio de paradigma no es qué quiere escuchar la gente. Es qué quiero decir yo. O sea, qué tengo yo para decir. Por eso yo creo que en la era industrial todo el foco el criterio estaba puesto hacia afuera. O sea, ¿qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a decir mi cliente? Y yo creo que el cambio que se viene es un cambio en el cual el criterio pasa a ser interno. Pasa a ser un ¿qué quiero yo? Y desde ese lugar, de alguna manera, lo que me empezó a pasar es que todo se volvió mucho más fácil. O sea, hacer marketing se volvió más fácil, hacer ventas se volvió más fácil, liderar el equipo se volvió más fácil. Y es como que en ese proceso sigo trabajando en desarrollar metodología. O sea, en primer lugar, hay un trabajo muy profundo que tiene que hacer cada uno para poder operar desde ese lugar de desapego. O sea, para decir, no le pido a mi negocio que me haga feliz, yo estoy feliz y llevo eso. Sí. O sea, es casi imposible hacer eso sin un proceso espiritual, sin un proceso de autoconocimiento, sin un proceso de conexión interior. Entonces yo creo que el cambio de paradigma no es salir al mundo a completarte, sino conectar con vos y llevar eso al mundo. Y para mí es una frecuencia altísima. Para mí el mundo de la marca personal, el mundo del marketing, el mundo de la venta, el liderazgo, todo va ahí para ese lado, digamos. Claro. Y yo ahí, bueno, que te escuchaba porque yo, algo que sí, bueno, lo viví también en carne propia, el hecho de que, bueno, al comienzo cuando había arrancado también me gustaba mucho trabajar, pero bueno, a veces como que, o sea, es como que me apasiona tanto y a la vez como que yo escuchaba a todos los mentores que te decían laburar 24 horas al día, todo el día. Y bueno, sí me gustaría conocer un poco tu perspectiva de qué opinas realmente de que si hay que laburar para ganar más plata o también si eso hace bien o no, digamos. Bien. Yo creo que hay momentos y momentos. O sea, hay momentos en los que uno a lo mejor tiene que trabajar un poquito más y hay momentos que hay que trabajar menos. Yo creo que empezar primero a alinearnos a los ciclos de la naturaleza. O sea, yo creo que el gran cambio que se viene es empezar a alinearnos a la biología. O sea, para mí la espiritualidad es volver
a los ciclos naturales de la vida. O sea, es absolutamente antinatural una persona que trata de estar al palo todos los meses. Por eso los objetivos de venta muchas veces son nocivos. O sea, fíjate cómo funciona la naturaleza. O sea, se hace de día, se hace de noche. O sea, existe el día y existe la noche. Existe la pausa y existe el ritmo. Existe el verano, existe el invierno. Todo en la naturaleza funciona con ciclo de ritmo y con ciclo de pausa. Entonces, hay momentos, yo por ejemplo, hay momentos en los que necesito estar mucho tiempo solo, tranquilo, meditando, estudiando, leyendo. Y eso es lo que después me da potencia para salir con un mensaje fuerte. Por ejemplo, ahora estoy trabajando más. Porque hice todo un proceso de... O sea, es como que voy hacia adentro y lo saco. Voy hacia adentro y vuelvo a sacar. ¿Me entendés? Entonces, en primer lugar es entender cuál es la biología. O sea, qué es lo que te está... Para mí hay un cambio de paradigma que es empezar a entender tu proyecto como un sistema vivo. O sea, como un bicho. O sea, como algo que tiene su propia vida. Y, por ejemplo, yo algo que hago es tratar de percibir un poco más qué necesita mi proyecto. Hay veces que mi proyecto necesita que yo salga a hablar, como estoy haciendo ahora. Y hay veces que necesita que me calle, o sea, que me meta para adentro. Que esté un tiempo... Por eso son tan peligrosos los embudos de venta. Que, por ejemplo, pasa mucho, ustedes que han tenido agencia, yo me acuerdo que cuando trabajaba con agencia, me pasaba que había veces que no tenía un contenido para compartir. O sea, había veces que la verdad que necesitaba guardarme. Y es horrible tener que hacer un contenido forzado, ¿me entendés? O sea, es una cagada el contenido, no te compra nadie, lo tenés que hacer a la fuerza, no le calienta el corazón a nadie. Y hay veces que estás súper conectado. Y vos decís, che, qué bueno, qué gana de compartir esto, es como que te rebalsa. ¿Me entendés? Entonces, yo trato de alinearme, o sea, de alinearme en mi propio ciclo y entender cuándo tengo que hacer pausa y cuándo tengo que accionar. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que venimos de un paradigma en el cual creemos que más esfuerzo te va a llevar a... Es como que hemos romantizado el esfuerzo, ¿no? Hemos romantizado el trabajar muchas horas, el rompernos el lomo. Pero es parte de un paradigma que se tiene que caer. O sea, ¿a quién se le ocurre que una persona estresada, presionada, con miedo, con ansiedad, va a operar en mayor excelencia que una persona que está entusiasmada, divertida, descansada? O sea, pero no tiene lógica, ¿se dan cuenta? No, lo mismo la gente que dice, bueno, tenés que hacer lo que no te gusta y cuando para hacer un poquito de plata, y cuando haga un poquito de plata, ahí sí hace lo que sí te gusta. Claro. No tiene sentido. O sea, fíjate, uno está mucho más conectado. ¿Quién vende más? Una persona que está entusiasmada, que está enamorada, que está apasionada, o una persona que odia lo que vende, una persona que lo hace por plata, que quiere convencer a la gente, que está persiguiendo a la gente. Para mí ese es como el gran cambio de paradigma. Y allí justo me venía una pregunta también, que era de que, bueno, ese paradigma por ahí, ¿cómo le haces entender a esa persona que, por ejemplo, no sé, está o estudiando algo en la facultad que no le gusta, o está trabajando en un lugar que no le gusta, pero lo hace justamente, bueno, estudia, no sé, por la presión social, o que trabaja justamente porque necesita comer, digamos? Entonces, ¿cómo pensás vos? ¿Cómo se lo comunicaría? Porque es complicado de entender cuando... O sea, si no trabajo, no como. Entonces, como que es complicado hacerle entender a la gente con ese paradigma también. En realidad, el si no trabajo, no como, la mayoría de las veces es una gran mentira. Porque hay gente que operando de ese lugar se pasa años y años y años. No sé si vieron la película de Michael Jackson ahora, ¿no? Que aparece que el tipo se justifica, o sea, se justifica con su mujer, la mujer le reclama, digamos, el maltrato hacia los hijos, y el padre dice, no, si yo esto lo hago por la familia. Sí. Como diciendo, para traer el pan a la casa. Y la mujer le dice, boludo, hay una jirafa afuera. O sea, hace muchísimo que has pasado el umbral de la supervivencia. Y yo creo que sí, claro. Yo creo que ya estamos justamente, o sea, hoy se habla de que en cualquier momento vamos a dejar, yo no sé si se va a cumplir lo que dice Elon Musk de que no va a hacer falta trabajar, pero sí es cierto que cada vez trabajando menos se gana más. Sí. Y vamos a entrar en una época de mucha abundancia material. El problema nunca fue la parte material. El que dice eso, en realidad, está operando de una escasez interna que no lo llenas. De hecho, lo que pasa con una persona que está operando de la escasez interna y desde el miedo es que no hay, es como que está atrapado en un círculo vicioso, en una rueda, ¿no? Porque dice, bueno, cuando facture $10,000, ahí voy a estar tranquilo, ahí voy a parar, ¿no?
y llegan a facturar $10.000 y se dan cuenta que aumentó el costo de vida, digamos, aumentó su costo de vida. Y llegan a los 10.000, no dice cuando llega a 20.000, ¿no? Y cuando llegan a 20.000 han contratado 3, 4 personas. Claro. ¿Bien? Y dicen, no es cuando tenga 20.000, es cuando facture 100. Y cuando facturan 100, tienen un quilombo operativo, tienen un quilombo de complejidad, tienen un estrés de la... Entonces, cualquier acción que uno emprenda desde un estado, amplifica el estado. O sea, si yo estoy ansioso y fumo, voy a potenciar esa ansiedad. Si yo tengo miedo, por ejemplo, si yo hubiera tenido miedo antes de venir para acá, me hubiera puesto a estudiar cosas, el típico síndrome del estudiante, vos tenés miedo para ir a rendir y empezás a abrir un montón de pestañas en tu cabeza, ¿no? Pero el accionar desde ahí te genera más miedo todavía, porque empezás a pensar, se te abren cosas que incluso ni siquiera las tenía que estudiar a lo mejor. No sé si les pasa, pero es como que la escasez no tiene nada que ver con una cuestión, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay casos que sí, pero no son los casos que yo conozco. En general la gente que dice esa excusa, es más, y hay una excusa mucho peor, que es lo hago por mi familia. O sea, sí, todo es que, a ver, pero yo quiero que no nos paremos 20 años atrás ni juguemos a los demás. O sea, yo le hablo al que quiera escuchar, digamos, hoy, 2026. Yo no sé si puede ser como lo hago para llegar a fin de mes, digamos. Sí, pero a ver, por ejemplo, yo tengo una hija de 3 meses y obviamente que te agarre ese cagazo de decir, ya no soy yo solo, ¿me entiendes? Ya tengo un circo más grande, ¿me entiendes? Ya viene la casa y el perro y la pileta y el jardín y todo eso se te arma un circo grande, digamos. Y yo siempre pienso, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que le puedo dar a mi hija? Digamos, o sea, como padre, ¿qué sería el mejor regalo, no? Y yo creo que ahí muchos caen en la supervivencia, ¿no? Muchos caen en, voy a tratar de comprarle un departamento. Claro. Voy a tratar de darle la mejor educación. Y pagarle un colegio caro o mandarla a estudiar afuera cuando sea grande. Y para mí el mejor regalo que le puedo dar a mi hija es del ejemplo. O sea, es vivir, ¿qué pensará mi hija si yo de alguna manera me vendo al sistema y vivo una vida de mierda? ¿Me entendés? O sea, para mí el mayor ejemplo, el mayor regalo que le puedo dar a mi hija es vivir desde el corazón. O sea, es vivir la vida plenamente. Claro. Fíjate que muchas veces la gente que dice me sacrifiqué por mi familia, le estás poniendo el peso a tu hija. O sea, no le estás haciendo, la estás culpando de tu propia escasez, tu propio miedo. Se lo estás tirando a tu hija. No sé si estoy siendo duro con alguien, pero... Ahora, estos mensajes, vamos a decir, ¿cómo le dirías a alguien? Yo trato de no convencer a nadie. O sea, para mí la mejor forma de comunicar es con el ejemplo. O sea, entonces, es más, incluso en la mentoría, yo antes, por ejemplo, a mis clientes los perseguí un poquito más. Hoy ya entiendo que cada uno está en su proceso y yo lo mejor que puedo hacer por mis clientes es también yo predicar con el ejemplo. O sea, tomar decisiones todo el tiempo, estar en ese trabajo de preguntarme a mí mismo ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Bueno, Esteban, ¿pensás que se puede escalar una empresa operando de este paradigma? O sea, ¿se puede realmente crecer o lograr algo? Porque está como este mito escondido de que la gente espiritual como que no hace nada o está, bueno, como que está meditando todo el día así y no logra cosas. Para mí, el cambio de paradigma viene por el lado de empezar a poner la rentabilidad en segundo lugar. O sea, hay una frase que dice, el dinero, o sea, la plata, en una empresa es como el oxígeno. ¿Bien? Vos necesitas el aire para respirar. Pero no has venido a este mundo solamente a respirar. Ha venido a hacer muchas cosas más, digamos. Yo lo que veo es que en general la gente, esto lo puede ver en artistas, por ejemplo, ¿no? En gente que está muy conectada. Hay una frase de, no me acuerdo si es de Disney, que él dice, yo no hago películas para ganar plata, yo hago plata para hacer películas. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que en la medida que lo que vos estés haciendo sea medicina para el mundo, o sea, sea algo bueno para el mundo, el mismo mundo se ocupa de expandir tu negocio, pero no una decisión que uno tome. ¿Me entiendes? Yo no creo que tenga sentido ponerte un objetivo de venta, ¿me entiendes? Un objetivo de escalamiento. Obviamente sí, tienes que tener más o menos claro tu número, o sea, tenés que saber cuánto más o menos estás facturando para arriba para ser rentable, le tenés que poner un ojo a eso. Pero después para mí el cambio de paradigma viene de empezar a tomar decisiones más alineado a lo que te pide el propósito del negocio o a lo que te dicta el corazón por encima
de lo que en teoría te conviene económicamente. ¿Me entendés? Pues, por ejemplo, a mí económicamente, en teoría, me hubiera convenido mucho más trabajar con el modelo viejo. ¿Me entendés? Porque en la consultora vieja hay, en teoría y en principio, hay mucho más mercado. Hay mucho más gente queriendo escalar su negocio a la fuerza. Hay mucho más empresas viviendo del viejo paradigma que del nuevo. Sin embargo, si yo, por ejemplo, calculo mi hora de trabajo, hoy mi hora de trabajo vale mucho más que cuando estaba con la vieja consultora, que facturaba mucho en la consultora vieja, pero necesitaba 12 personas para llevarlo adelante. Hoy necesito mucho menos, trabajo mucho menos, y mi consultora es mucho más rentable. Y los clientes llegan solos, y los clientes me refieren. Entonces, ya me saco de la cabeza el objetivo de escalamiento. Yo prefiero enfocarme en hacer algo muy bueno. Y después, si se tiene que escalar, se va a escalar. O sea, eso también es parte de empezar a ver el negocio como un ser vivo. ¿Me entendés? Hay veces que te conviene escalar. O sea, hay veces que una empresa tiene que crecer. Hay veces que no. Hay veces que la empresa se tiene que achicar. ¿Me entendés? Hay veces que la escala, por ejemplo, permite hacer un montón de cosas. Por ejemplo, a mí el día de mañana, a lo mejor, dentro de la mentoría, me gustaría abrir como distintas clases, distintas temáticas, convocar a distintas personas. ¿Me entendés? Y para eso, que entren más alumnos, por ejemplo, a la mentoría, serviría un montón, ¿me entendés? Pero no estoy en esa etapa todavía. Yo estoy en una etapa de armar los cimientos de todo esto. Entonces, a mí tomar decisiones por venta, por vender más, hoy me jugaría totalmente en contra. ¿Me entendés? Claro. Entonces, yo creo que es salirme de que mi objetivo principal sea escalar, enfocarte en lo que de verdad te calienta el corazón, y desde ese lugar el crecimiento viene solo. ¿Se entiende? O sea, es como que hay empresas, por ejemplo, hay un caso muy conocido de esto, es Patagonia, por ejemplo, ¿no? Patagonia, la marca de ropa. Patagonia es una empresa totalmente impulsada desde el propósito del fundador. O sea, Patagonia empezó porque el fundador le gustaba mucho escalar montañas, ¿no? Y se daba cuenta que con la instrumentación que usaba dañaba la montaña, ¿no? Entonces él empezó a fabricar sus instrumentos, no para venderlo, empezó haciéndolo para él. Y la gente le empezó a comprar. Y así fue creciendo el negocio. Y Patagonia es famoso, si quieren que lo está viendo, búsquelo, es famoso por por tomar un montón de decisiones que van alineadas al propósito, pero van en contra de la supervivencia. Por ejemplo, Patagonia lanzó campaña de reparar tu campera. ¿Entendés? O sea, si vos vas a tomar la decisión de la billetera, a vos te conviene que la gente no repare su campera, que compre una nueva. ¿Me entendés? Y cada vez que tomó una decisión de ese estilo, la rentabilidad aumentó. Por ejemplo, eso creó mucho más fidelidad de marca. Eso permitió subir muchísimo los precios de las camperas, por ejemplo. Otra decisión que tomó Patagonia fue, en un Black Friday, Patagonia decidió salir con un aviso que decía no compre esta campera. Muy famosa la campaña. En contra del consumo agresivo de la gente. Claro. Y Patagonia hizo récord de venta sacando ese anuncio, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que una persona me decía, no, lo hace por marketing, olvídate. Todas las decisiones que tomaron en Patagonia fueron totalmente consistentes. Si lo hicieran por marketing y por ganar más plata, ¿cómo se explica entonces que Patagonia hoy haya donado todas las ganancias? Hoy Patagonia ya no pertenece más a sus dueños, sino que Patagonia es una fundación, hoy por hoy. Entonces, cada decisión que ellos fueron tomando alineado al propósito, después la vida acompañó. Que es un mensaje espiritual de fondo. O sea, la espiritualidad, en el fondo, las tradiciones lo que te dicen es que cuando vos seguís el llamado de tu corazón, la vida te va a acompañar. Porque la vida es bien común. O sea, la vida es unidad. Si vos tenés algo bueno para hacer, la vida te va a acompañar. Si vos solamente estás preocupado por tu supervivencia, si vos estás siguiendo tu egoísmo, si vos estás siguiendo las cosas por avaricia, la vida no te va a apoyar. ¿Podés hacer mucha plata? Sí, podés hacer mucha plata. ¿Pero a qué precio? Claro. Y ahí yo justo había anotado una pregunta que bueno, hoy en día, la mayoría de los que venden mentorías, por ahí venden un resultado. Sí. Entonces, ¿qué pasa? La gente obviamente les compra el resultado porque mucha gente como que lo que gana vendiendo mentorías se compra más cosas para justamente venderte la mentoría, para mostrarte el estilo de vida que ellos tienen para, obviamente, que vos aspires a eso. Entonces no te venden tanto el conocimiento, sino que te venden más el estilo de vida y te venden como, si vos querés llegar a este punto, tenés que hacer lo que yo he hecho. Y obviamente dejan de hacer lo que estaban vendiendo para justamente dedicarse a vender las mentorías. Y ahí mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué opinás, digamos, de
bueno, de estas personas que se dedican justamente a vender mentorías y por ahí, bueno, terminan atrayendo un montón de gente que casi la mayoría no tiene resultado en sí. Y la mayoría yo lo veo y es más, suben, bueno, videos, reels, todo, y están muy quemados y después nunca más vuelven a hacer lo que están vendiendo, digamos. Sí, bueno, hay dos cosas ahí, digamos. Por un lado, yo te voy a hablar de lo que hago yo y de lo que hacía yo, digamos, no te voy a hablar del resto. Por un lado, yo nunca prometo un resultado, porque no tengo idea qué puede llegar a pasar. No tengo idea qué necesita esa persona. Yo lo que trato de hacer es que mi cliente escuche la voz de su conciencia. ¿Y cómo puedo saber yo qué le va a decir? O sea, tengo clientes que han tenido, vos Nacho, o sea, tengo clientes que han tenido que desarmar lo que estaban haciendo. ¿Me entendés? Imagínate si yo le digo, che, escalemos tu negocio. Y tengo que ayudarlo a escalar el negocio, ¿me entendés? Y la promesa ha sido esa, ¿me entendés? Y a lo mejor trabajamos un mes y flaco, tienen que desarmar esto, es un desastre. ¿Me entendés? Entonces, a mí, por lo menos yo ya no vendo más con promesas, así al estilo Alex Hormozzi, ¿no? Al estilo promesa irresistible. Porque además, o sea, por un lado, es inviable, yo no te puedo prometer lo que va a pasar, no tengo la bola de cristal, ¿bien? Y por otro lado, creo que esa forma de vender, ¿bien? Es como que de alguna manera a mí siempre me pasa que los grupos que armo están muy en resonancia con el momento que yo estoy viviendo. Normalmente la gente hace promesas para vender más, ¿bien? O sea, esa es la razón por la que la gente hace promesas irresistibles, ¿bien? Ahora, el problema de la promesa irresistible muchas veces es que no viene acompañado de un servicio irresistible. Y normalmente la promesa con hype, ¿qué atrae? Un cliente que viene con hype. Que quiere el ¿entendés? hype. Que quiere Claro. todo eso que vos estás prometiendo, pero a ver, es lógico, ¿me entendés? Entonces, ¿qué termina pasando? Se meten en la mentoría o en el servicio, en lo que sea, y dicen, dale, o sea, ¿qué tenés para mí? Dale. Y ahí aparece todo el problema operativo, ¿no? Porque obviamente una promesa con mucho hype va a atraer un montón de clientes ansiosos que quieren resultados ya. Me digo, decir, pará, necesito 2 meses, 3 meses para que esto funcione. ¿Me entendés? Y hasta que se cumpla esos 2 o 3 meses, ya el cliente pidió la garantía, ya está a la puteada. Ya la atrae a compró gente otro. que no está conectada con su negocio. Claro, sí. ¿Me entendés? Suponete vos tenés una agencia, suponete, ¿no? Le promete a la persona, no sé, yo tengo un cliente, por ejemplo, que su promesa era que le dedique el menos tiempo posible al contenido en las redes, ¿no? Entonces ya desde el vamos la promesa está mal parida. O sea, ya la persona para la cual está trabajando no está conectada con lo que está haciendo. Esa persona no quiere hablar de su negocio. ¿Me entendés? Entonces le estás ofreciendo tu servicio a alguien que no quiere hablar de su negocio. ¿Me entendés? Entonces es como que, por eso es tan importante trabajar el nivel de conciencia de uno. Porque la promesa que uno arme, o sea, la promesa, entre comillas, la propuesta que uno arme, porque es distinto una promesa que una propuesta, de alguna manera va a estar totalmente alineado a mi visión del mundo. Entonces, yo lo que trabajo con mi cliente, no le ordeno su negocio, trabajo la visión del mundo. Entonces, desde esa visión del mundo es que el cliente empieza a armar algo que esté más pegado a su forma de ser. Y yo creo que al final lo que se viene, yo creo que, a ver, ¿qué va a pasar a ustedes que están en e-commerce y en esas cosas? En cualquier momento, cualquier producto va a ser muy parecido. O sea, es como que al bajar el costo de producción casi a cero, ¿no? Lo que empieza a pasar es cómo compito en la venta de vasos con un chino. Cómo compito en... Yo creo justamente que las personas, o sea, en el viejo paradigma, para mí hay como 3 paradigmas, ¿no? El paradigma, llamarle la empresa como un ejército, ¿no? Que eran las viejas empresas. La empresa como una máquina, que son todas las empresas de ahora, ¿no? La empresa que busca el resultado, que pone en primer lugar la ganancia, etc. Y después viene la empresa viva, o sea, la empresa que uno lo ve como un organismo vivo. En nivel 1, ponerle en el nivel 1, lo más importante era el cómo, o sea, la manufactura. O sea, todos los cañones estaban apuntados ahí. En el nivel 2, las preguntas son qué y cuánto, ¿no? O sea, qué va a vender, qué objetivo, qué promesa y cuánto va a ganar. Para mí, en el nivel 3, la gran pregunta es quién y para qué. O sea, ¿quién hace este vaso y para qué lo hace este vaso? Entonces, ¿cómo te diferencia de un chino? Desde ese lugar. O sea, para mí, la marca personal, por ejemplo, yo, por ejemplo, mi trabajo que más hago no es tratar de conocer a mi cliente,
es tratar de conocerme a mí mismo lo máximo posible. Porque seguramente habrá miles de Esteban. Y yo quiero venderle a gente que esté la misma que yo. O sea, mientras más pegadita esté la persona a mi proceso, de alguna manera no necesito hacer una promesa irresistible. Porque yo no le vendo la promesa. Le vendo el proceso mío. Eso por un lado de la promesa, ¿no? El hacer promesas. El segundo punto tiene que ver con el estilo de vida. O sea, y de acuerdo al estilo de vida que vos mostré, el cliente que va a llegar. Entonces, a ver, vos me decís, vos querés que te llegue un pendejo que quiere manejar un Lamborghini en Miami, y la verdad que no. O sea, yo sé, por ejemplo, que, a ver, yo por ejemplo, no quiero que suene mal, digamos, pero yo llevo una muy buena vida. O sea, yo el año pasado he viajado mucho. O sea, he viajado 5 o 6 veces. O sea, el hype entre lo que vivo y lo que muestro es casi nada lo que muestro en mi vida. Porque no quiero que llegue alguien solamente por eso. O sea, por eso yo la pregunta que me hago siempre es, ¿estoy mostrándome como soy en las redes? Porque de alguna manera el no mostrarte como sos y mostrar una vida que no tenés va a atraer a gente que no está conectada con tu frecuencia, con tu estilo, con tu manera particular de ver el mundo. Y ahí es donde empieza el problema. Para mí, o sea, una de las claves para disfrutar un negocio, yo por ejemplo tengo una tasa de renovación muy alta en mi mentoría, por ejemplo. Por eso tampoco me hace falta hacer marketing. Ahora, yo creo que eso se debe a que yo trato de mostrarme todo el tiempo como soy. Entonces, el mostrarme como soy atrae a gente que está muy cerquita de mi proceso. ¿Me entendés? Entonces, al acercarse gente que está muy cerquita de mi proceso, me permite, o sea, yo disfruto enormemente trabajar con mis clientes. De hecho, que antes yo no daba sesiones 1 a 1 y la estoy empezando a hacer y me recontra divierto, o sea, me sirven a mí. ¿Me entendés? Entonces, es eso, te llega lo que mostrás, te llega lo que sos, de alguna manera. Y si vos estás mostrando un Lamborghini para vender más, no te quejes si del otro lado llega un niño, ¿me entendés?, que tiene un nivel de conciencia similar a eso. ¿Cómo recomendás dar ese salto de conciencia para pasar de tener un negocio que busca justamente, bueno, clientes, ganancia y encajar como en el mercado, a tener un negocio que sea, como decís, más auténtico, que atrae a esas personas que están en coherencia con vos? El primer paso, que es por ahí el más difícil, va a sonar medio cliché, ¿no? Pero realmente la gente tiene terror a hacerlo. El primer paso es preguntarte qué querés. O sea, pero preguntarte de verdad. O sea, preguntarte al corazón. ¿Qué quiero? O sea, mucha gente le tiene terror a esa pregunta. La segunda pregunta, o sea, de alguna manera es, a ver, yo creo que, por eso yo trabajo mucho la meditación, por ejemplo. Porque muchas veces esa pregunta, uno no se la responde por todos los miedos que tiene en la mente. O sea, la mente, que para mí la mente es el gran paradigma del viejo modelo, ¿no? O sea, la mente, para mí, llamémosle antiguo, viejo y nuevo, ¿no? Todo lo que se viene ahora. Del antiguo, para mí, eran las manos, ¿no? Era lo industrial, en el viejo era la mente. O sea, en el paradigma en el cual la mayoría de la gente vive es, mi mente es lo que me garantiza la supervivencia. ¿Bien? En el tercer nivel, para mí, que es como el paradigma del que estamos hablando, el nuevo paradigma, la gran pregunta es, ¿qué quiere mi corazón? De alguna manera el corazón integra la mente y las manos. ¿Me entendés? Entonces, para mí es súper importante el trabajo de autoconocimiento y el trabajo de alineación personal. Por eso yo trabajo mucho con ustedes, con los chicos que están en la mentoría, con la meditación. Porque la meditación es una forma de empezar a clarificar y de empezar a trascender los miedos de la mente. Cuando uno de alguna manera, o sea, hay algo que yo lo vengo experimentando y que está en todas las tradiciones de sabiduría. Pon primero el reino de Dios y el resto se da por añadidura. O sea, lo que termina pasando en general es que cuando uno toma una decisión anclada al corazón, la vida te acompaña. ¿Me entiendes? Entonces, el primer paso es ver con claridad. Y el segundo paso es tener coraje. O sea, que para mí el coraje y el corazón tienen como la misma raíz. O sea, es conectar con el coraje que se necesita para seguir mi corazón. Por eso para mí es muy importante el contexto en el que uno se mueve, los mentores, los coaches. O sea, yo por ejemplo tengo 2 mentores. Todo el tiempo estoy hablando con ellos.
Porque de alguna manera el mundo te quiere tirar para otro lugar. O sea, el mundo siempre va, el mundo vive en supervivencia. Entonces los consejos que te den la mayoría de las personas van a tirar para la supervivencia. Te van a decir, vos estás loco, ¿cómo vas a querer hacer eso si estás seguro acá? Sí, no, es muy duro. Y bueno, eso es muy importante como a quién escuchar. Y una de las cosas que había dicho en el taller creo que del martes, que es como, no es a quién escuchar de a qué persona, sino es, o sea, estás escuchando al ego, a la mente, o estás escuchando realmente a tu corazón, digamos. Totalmente, es que la mayoría, a ver, cuando tu mamá te da un consejo, por ejemplo, ¿quién está hablando? O sea, esa es la pregunta que yo siempre trato de hacerme. La fuerza más grande que tiene la mente para retenerte es la inercia. La inercia mueve casi todo el comportamiento de las personas. Entonces, normalmente la gente te va a dar consejos basándose en la inercia, basándose en sus propios miedos. Entonces, es muy importante aprender a escucharse uno mismo y ser fiel a uno mismo. Por eso a mí me gusta armar como la comunidad, o sea, porque el empezar a entrar en comunidades donde todos están siguiendo su corazón, te da una fuerza distinta. No te sentí, porque si no te sentí un loco, o sea, sentí que estás yendo totalmente contra la corriente. Bueno, Esteban, yo te quería preguntar ahí, bueno, que estabas hablando un poco del tema del dinero. Para vos, ¿qué es el dinero? ¿Qué significado le das al dinero en sí, digamos? Y para mí el dinero es una forma de energía. O sea, ni más ni menos. Para mí, o sea, si querés ponerlo en estos términos, o sea, toda energía necesita circular, ¿no? Fíjate que la persona que es muy agarrada con el dinero normalmente le cuesta generar. O sea, yo veo mucho, por ejemplo, no sé, familias tradicionales que han heredado plata, ¿no? Esas personas suelen, o sea, no quiero generalizar, ¿no? Seguramente, pero uno conoce esas personas, ¿no? Que tienen mucha plata y viven miserablemente, ¿no? Porque tienen terror de perderla. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que a mí me gusta compartir mucho la información. ¿Por qué? Porque siento que cuando circula la información, me llega más información. Doy información, me llega más información. Con el dinero pasa lo mismo. O sea, el dinero para mí, si lo llevamos a la biología, sería como vos imagínate, no sé, el árbol que crece, ¿no? ¿Para qué sirve el fruto del árbol? El fruto, o sea, fíjate que el fruto del árbol no es solamente para que la gente coma, ¿no? O sea, pongámosle el fruto como la ganancia. El fruto del árbol contiene la semilla para los próximos árboles. ¿Se entiende? Entonces, es como el dinero es una energía que, como toda energía, tiene que circular. Y de acuerdo a cómo vos las hagas circular, es también una tecnología de alguna manera el dinero. O sea, la tecnología vos la podés usar para bien y para mal. O sea, la IA, por ejemplo, vos podés hacer un uso espectacular de la IA o podés perderte y perder toda una semana perdiendo el tiempo. Las redes sociales, por ejemplo. O sea, ninguna tecnología es mala por sí misma. O sea, toda tecnología es neutra. O sea, vos podés usar un cuchillo para matar a alguien o para operar. Vos podés usar las redes sociales para comunicar un mensaje, para educarte, para conectar con gente que está en la misma que vos, o lo podés usar para ver estupideces. ¿Entendés? ¿Crees que el dinero da la felicidad? Es como te decía antes, o sea, no, por sí solo no creo que dé la felicidad. Para mí, o sea, el dinero es un instrumento más. O sea, es algo que te permite hacer más cosas. Pero bajo ningún punto de vista el dinero es el último fin. O sea, de vuelta, es como que la persona que solamente persigue el dinero, está viviendo en supervivencia. Para mí, o sea, no tiene nada de malo el dinero en sí mismo. El tema es para qué lo usás. O sea, lo estás usando para validarte. O sea, cualquier cosa que vos creas que te va a dar la felicidad, está en el horno. O sea, cualquier cosa que vos persigas creyendo que eso te va a completar, está en el horno. ¿Entendés? Eso ya, ponerle pareja, poner dinero, poner salud, todo. O sea, fíjate, o formar una familia. Facturación también. Facturación. Todo lo que uno... Porque yo creo que al final, justamente la espiritualidad, a lo que te lleva es a encontrar la completud dentro de uno mismo. O sea, en la conexión con la vida. Porque fíjate que el perseguir cosas es una promesa que nunca se cumple. O sea, porque de alguna manera, o sea, fíjate que siempre la promesa se traslada al futuro, ¿no? O sea, siempre hay una promesa futura, siempre la realización, siempre la liberación está allá adelante, ¿no? Sin embargo,
es como que siempre nos comemos los mismos cuentos, ¿no? O sea, llegamos allá y no era allá, era allá, era allá, era allá, era allá. Y es como que uno se siente que está tomando agua de los espejismos, ¿no? Y en realidad el futuro no existe. O sea, el futuro es una construcción que hace la mente. Entonces, por eso yo creo que el camino es empezar a encontrar el bienestar y la felicidad en esa conexión con la vida. Lo paradójico es que desde ese lugar es mucho más fácil hacer plata. De vuelta, es el desapego. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, persigo la plata y se me escapa. O tengo que hacer un esfuerzo mucho más grande. Dejo de perseguir la plata y de pronto estoy conectado, estoy disfrutando, la estoy pasando bien, me siento enamorado de la vida y me empieza a llegar plata. Como el gato. Como el gato. Bueno, ahí siempre, cuando, no sé, llegamos, por ejemplo, poniendo el caso de facturación, ¿no? Sí. Llegamos a una facturación y sí, bueno, quiero más y quiero más y quiero más y eso no se acaba. Y por ahí eso pasa mucho también con la gente que, bueno, es emprendedora, empresaria, de que, bueno, llega a un lugar y eso no le da felicidad y quiere más constantemente. Y también mucha gente piensa el hecho de que, bueno, hoy en día me sacrifico para, en el futuro, así poder automatizar todo y después poder laburar menos y ganar más plata, digamos. Obviamente, lo dice, yo creo, una persona que por ahí no le gusta tanto su trabajo o por ahí, no sé, cambia su etapa vital de vida y tiene que dedicar, no sé, más trabajo, más tiempo, más que nada, a su familia y a otras prioridades, porque obviamente su etapa vital fue cambiando y por ahí sus objetivos también van cambiando. Eso podía funcionar en la vieja era. A ver, si quieren vamos a cuestiones técnicas, ¿no? O sea, para fundamentar la respuesta, ¿bien? Antes, el que hacía negocio, o sea, supongamos acá en donde nosotros vivimos, por ejemplo, no había muchos bares, no había muchos restaurantes, no había muchas opciones para elegir. Entonces el restaurante no se calentaba tanto por el servicio. ¿Me entendés? O sea, porque poner un restaurante necesitaba 300 lucas verdes, ¿me entendés? O sea, para hacer cualquier negocio, para vender mesas, por ejemplo, necesitaba alquilar un local a la calle, o sea, necesitaba una inversión enorme. O sea, el acceso, pero esto pasa en todo, ¿no? En la música, por ejemplo, vos querías ser cantante y bueno, tenía que ser un iluminado, o sea, tenía que ser un iluminado y tener mucha suerte de que te vea una discográfica, porque los costos de producción, los costos de distribución y los costos de comercialización eran mucho más altos. ¿Qué ha pasado? Todos esos costos están tendiendo a cero, ¿bien? Entonces ese negocio, ese bar que antes la podía manejar de taquito, ahora empieza a competir con un montón de gente. Entonces, y eso va a empezar a pasar en todo lado, va a empezar a pasar en la industria, por ejemplo. O sea, se viene un mundo con pequeñas máquinas, con cosas mucho más personalizadas. Y antes, por ejemplo, una persona podía no estar conectada a su negocio y vender igual. En general, el que quiere... A ver, hay dos tipos de personas que quieren delegar, ¿bien? La persona que está absolutamente desconectada de su negocio y se lo quiere sacar de encima, que ese está frito. Y la persona que creció y ya el negocio le está pidiendo que ocupe otro lugar. Por ejemplo, ustedes, a ver, a Elon Musk, ustedes lo ven con ganas de decir, bueno, no, delego todo mi negocio y me voy a la playa a tomar café. O sea, no está en esa, ¿entendés? O sea, los tipos que, veamos los mejores emprendedores del mundo, o sea, los tipos hacen marca personal. O sea, fíjate, ¿cómo hacer para hacer marca personal si tu objetivo es salirte del negocio? ¿Me entendés? Entonces, Elon Musk no está metido en la operación diaria. Elon Musk tiene un equipo enorme y gente muy capacitada, porque porque el sistema vivo que maneja, que su empresa se lo pide. Elon Musk no podría estar haciendo micromanagement, ¿me entendés? Entonces ahí está la gran diferencia entre el que está desconectado de su negocio y lo quiere delegar porque lo odia y lo ve como supervivencia, que lo que empieza a pasar de a poco es que esa persona odia su negocio, creyó haberlo delegado, pero siempre tienen que volver. Y cada vez van a necesitar volver más, porque cada vez tiene más competencia. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo haces para competirle a un pibe que está súper entusiasmado con lo que está haciendo? ¿Me entiendes? Suponete, hay una persona que fabrica vaso, ¿me entiendes? Tiene la empresa familiar de su familia que fabrica vaso, ¿me entendés? Y la lleva de taquito porque está profesionalizada, qué sé yo. Para fabricar este vaso necesita una máquina, necesita tener un montón de costos, ¿bien? Ahora, hoy por hoy esa fábrica de vaso puede competir porque tiene toda una estructura, tiene una ventaja competitiva que es el capital sobre el cual está montado ese negocio. ¿Cómo va a sobrevivir ese negocio cuando empieza a competir con un tipo que le apasiona fabricar vasos? Y que se muestra en las redes sociales. Y que
la gente conecta con esa persona. ¿Entendés? Y no solamente con uno, va a conectar o sea, va a competir con un montón de personas que hacen eso. De hecho, hoy se está viendo. O sea, hoy empezamos a ver un montón de empresarios haciendo marca personal. ¿Me entendés? Entonces vos podés hacer dos cosas. O hablar de algo que odiás, ¿me entendés? Ponete a hablar vaso cuando los vasos le calentaban el corazón a tu abuelo, ¿me entendés? Y a vos te importa 3 carajos los vasos, ¿me entendés? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir a hablar de qué? ¿Me entendés? Sí. Entonces yo creo que cada vez va a ser más difícil esa fantasía del negocio que funciona solito sin que yo esté. Sí podés construir un negocio, sí creo que podés construir un negocio muy ordenado, pero que vos de verdad disfrutes. Así tu aporte sea mínimo, ¿me entendés? Así sea una persona que va, comunica, hace marca personal, o no, ¿me entendés? Capaz que no necesita marca personal, capaz que necesita pequeñas intervenciones. O sea, uno puede ordenar muy bien el negocio para trabajar con gente, delega bien, pero mientras más conectado esté la persona que está llevando adelante el negocio, mucho mayor va a ser su liderazgo, ¿me entendés? El nivel de liderazgo es directamente proporcional al nivel de conexión que tiene esa persona con la vida. Y si esa persona está en supervivencia, va a estar renegando todo el tiempo tratando de forzar gente para que venga a trabajar con él, todo el tiempo persiguiendo, todo el tiempo reteniendo. ¿Qué opinás de la idea que tiene la gente hoy en día? Que bueno, yo lo veo mucho en personas conocidas y también en empresarios por ahí, que mantengo en torno por lo menos en lo que es el e-commerce, que quieren automatizar todo para así poder trabajar menos y facturar mucho más. Para mí es una fantasía hoy por hoy. O sea, eso viene de la vieja era, ¿no? Que antes sí era posible. Porque, a ver, nosotros vivimos en un lugar, ¿no? En Yerabuena, donde antes, por ejemplo, habían 3, 4 bares. O sea, no había muchos bares. Porque poner un bar demandaba una infraestructura, o sea, un gasto enorme. O sea, vender comida, por ejemplo, ¿no? En la era industrial, bien, el acceso a... Emprendían lo que tenían los recursos para hacerlo. Ahora, lo que empezó a pasar ahora es que, fíjate que a partir de la automatización, y esto es un fenómeno que se va a profundizar al fallo con la inteligencia artificial, fíjate que eso pasó también en la música, pasó en un montón de lugares distintos, ¿no? Antes, por ejemplo, habían unos cuantos cantantes que eran los tocó por la varita, que tenía que ser una máquina, un crack, una bestia, y tenés muchísima suerte que alguien te descubra, ¿no? Llega una discográfica. Porque los costos de producir un CD, los costos de distribuir el CD que estaba físico y los costos de comercializarlo eran carísimos, ¿no? Lo mismo pasaba con la tele, por ejemplo. Antes estaba Tinelli y vos tenías un par de opciones, no tenías muchas opciones para ver. ¿Entendés? O sea, claro, o sea, el mundo de antes era de unos pocos, ¿no? Estaba Tinelli, estaban los cantantes y lo mismo pasaba en todo, en todas las industrias, en todas las empresas, en todos los servicios. Fíjate lo que pasó en el mundo de la música de Tinelli. O sea, lo que empezó a pasar es que los costos de producción han empezado a bajar cero, los costos de distribución han bajado muchísimo y los costos de comercialización han bajado un montón. O sea, nosotros esto que estamos haciendo hoy, hace 15 años era imposible tener este micrófono, esto, era absolutamente imposible. Ahora, hoy cualquiera que tiene una camarita se graba y ya sale al mercado a competir. Sí, los streamers, por ejemplo, los ve a Luzu TV, yo ni lo veo, pero sé que es bastante conocido en TikTok. Y bueno, en todos los streamers que hoy en día prenden la cámara y tienen más visualizaciones que Tinelli o... Tinelli ya no existe. Claro, ni existe, estoy enterado yo. Ahora, traslademos eso al mundo de las empresas, ¿bien? Suponete una persona que quiere escalar un negocio. En general, las personas que dicen quiero escalar... Hay dos tipos de personas. El que dice quiero salirme del negocio porque odio mi negocio, ¿bien? Y cuando me salga del negocio que odio, me voy a dedicar al que quiero. ¿Entendés? Está ese tipo de gente. Y está el otro tipo de gente que se sale del negocio, pero porque el negocio se lo pide. O sea, porque creció en complejidad y necesita empezar a poner otros profesionales. ¿Entendés? Por ejemplo, ¿ustedes creen que Elon Musk está desconectado de su negocio? Miremos los grandes empresarios. O sea, son gente que van, hablan en podcast. Ahora, imagínate, no sé, la persona que... O sea, antes si vos querías poner, no sé, ponete a fabricar vaso, por ejemplo, ¿bien? Antes el que fabricaba vaso necesitaba poner un montón de capital, guita, qué sé yo, tener las máquinas, tener los camiones para distribuir. Hoy por hoy, cualquier persona agarra, hace una marca personal, se crea un e-commerce y se larga a competir con los mismos vasos. ¿Me entendés? Entonces, fíjate que esa persona que, por ejemplo, odia su negocio, lo que le termina pasando, antes sí se podía salirte del negocio porque no había mucha competencia. Ahora, lo que le termina pasando a esa gente es que en general
tienen que volver por 2 razones. La primera tiene que ver con la competencia. O sea, de pronto, el tipo que no le calienta el corazón en absoluto, fabrica vaso y vende vaso, tiene que competir con un montón de gente que sí le gusta. O sea, que le apasiona fabricar vasos, ¿me entendés? O trae vasos y habla de los vasos y muestra cómo usa los vasos, qué sé yo. Por otro lado, ¿qué te hace pensar que hay gente que va a querer trabajar, gente calificada, gente apta, que va a querer trabajar en una empresa que vos no querés trabajar? Eso sí funcionaba hace un par de años. Ahora, va a ser cada vez más difícil hacerlo. Porque vos para hacer eso necesitas gente muy calificada. Y la gente muy calificada no va a querer trabajar con vos si vos estás odiando tu trabajo. ¿Me entendés? Entonces, yo soy muy de la idea de que hay que cuidar el tiempo, hay que trabajar, hay que saber cuidarse, ¿me entendés? O sea, no soy de la idea de, no, bueno, largate a trabajar y mátate trabajando. Para mí uno puede juntar lo mejor de los dos mundos. O sea, emprender en algo que a uno le apasione, ¿bien? Y en ese camino empezar a armar equipo de trabajo, empezar a armar procesos. Se te va a hacer mucho más fácil armar el equipo y armar los procesos si vos estás entusiasmado con lo que estás haciendo. O sea, supongamos el uso de la inteligencia artificial. Una persona que está desconectada de su negocio odia la inteligencia artificial. Pues dice, qué paja, qué vagancia que tengo de ponerme a investigar, le agarra el FOMO, contrata consultores, le dice a la gente, empiecen a usar la IA porque no van a comer. El que está conectado con su negocio no tiene ese problema, porque está todo el tiempo pensando formas mejores de hacer las cosas. Entonces, ¿qué le hace pensar a una persona que haciendo algo que odia va a poder armar una estructura que funcione sin él versus hacer algo que le apasiona? Y al final yo creo que la idea no es hacer, o sea, es como que eso está de la mano de una vieja creencia de que la libertad tiene que ver con lo económico. ¿Entendés? Es como, no sé si lo conoces a Tim Ferriss. Tim Ferriss, él fue el autor de un libro que fue un bestseller que se llama Semana Laboral de 4 horas. O sea, ya el título te dice de qué está hablando, ¿bien? Y él dice que antes él consideraba que la libertad era tener plata, ¿bien? Hizo mucha plata vendiendo suplementos, vendiendo cosas. Y se dio cuenta que teniendo la plata, ¿de qué le servía tener plata si no tenía tiempo? ¿Bien? Entonces empezó a optimizar un montón el negocio. Y ahí escribe, de ahí sale el libro que escribe, ¿no? Empieza a optimizar. Y llega a un punto tal en que tenía plata y tenía tiempo. Y el tipo se da cuenta que no era feliz, ¿me entendés? O sea, el tipo, tengo la plata, tengo el tiempo, no sé qué hacer de mi vida, ¿me entendés? Entonces ahí es donde el tipo dice que la verdadera libertad consiste en poder sentarte en tu habitación en silencio y sentirte bien con vos mismo. Entonces, para mí el nuevo paradigma va de emprender casi como si fuese un voluntariado. O sea, emprender en algo que a vos te apasione, o sea, que te ilumine, que te entusiasme, porque de alguna manera nosotros tenemos, fíjate que la palabra trabajo, no me acuerdo bien la etimología, pero viene de la esclavitud. O sea, trabajo es trabar para abajo, digamos, tiene ese juego de palabras, pero también viene de la era de la esclavitud. O sea, trabajaban los esclavos en otra era. Por eso tiene tan mala prensa el trabajo. En el nivel 2 de conciencia, en el viejo paradigma, el trabajo era una fuente de supervivencia. Para mí, el nuevo paradigma va a ser que el trabajo ya deja de ser una fuente de supervivencia y pasa a ser un espacio de expresión. Pasa a ser un lugar donde yo puedo servir a los demás. Fíjate, por ejemplo, a mí me encanta, no sé si vieron la película de Michael Jackson, o sea, ver cómo ver el proceso creativo del tipo. O sea, el tipo cuando se metía en el proceso de componer una canción, él trataba de conectarse a la vida. De hecho, hay una frase de Michael Jackson que dice, yo no creo canciones, las canciones se crean a través mismo, ¿me entendés? Yo no creo canciones, las canciones se crean a través mío. Las canciones se crean solas. O sea, mi trabajo es correrme y permitir que la vida me inspire y que salgan las canciones. ¿Me entendés? Entonces ya el trabajo deja de ser un medio de supervivencia y pasa a ser un espacio de expresión, de conexión, de trascendencia. ¿Me entendés? De conectar, de traer la vida. Michael Jackson ahí lo completa con, al final todo trabajo bien hecho busca conectar lo terrenal con lo divino. Eso no sé si va, pero capaz que es mucho, pero bueno. Claro, bueno, eso está muy bueno también lo que decías respecto a... Bueno, hoy lo veo mucho yo que estoy en el e-commerce
que veo gente que ya empieza a crear contenido para vender su producto. O sea, como que empieza a conectar su marca personal con el producto que tanto le apasiona. Y podemos ver que el mismo producto vendido por una empresa tradicional vende muchísimo menos que un producto que lo creado por un influencer, una persona ya reconocida, que se nota que le encanta su producto, lo promociona, como que, o sea, se nota la pasión que tiene por ese producto y eso conecta con la gente. Hoy en día las personas conectamos con las personas. Y el negocio cada vez va más a, o todos los negocios yo lo veo mucho más a las relaciones con las personas, no tanto a una empresa que la gente no conecta con un logo, sino que la gente conecta con las personas. Y bueno, y ahí yo también quería preguntarte una cosa respecto a, bueno, el tema, ya hablando un poco del e-commerce, de que, bueno, hoy en día también lo estoy viendo, por ejemplo, en otros mercados, que lo que se vende de información también se lo combina ya con los productos físicos. Y ahí ya es como que empezás como a juntar los dos mundos, porque bueno, como vos decías, cada vez hay más competencia en lo que es el e-commerce, en lo que es también más gente vendiendo información. ¿Y qué opinás de en el futuro? ¿Cómo ves esto? Porque todo el mundo va a estar ya o vendiendo un servicio o vendiendo un e-commerce. Y por ahí capaz que se colapsa de que todo el mundo vende lo mismo, aprende una cosa, lo vende y hoy en día, a ver, ya pasó bastante tiempo, entonces ya hay mucha gente que vende, no sé, hoy en día mentorías de e-commerce hay un montón. Lo mismo, que venden mentalidad, que venden, servicios para X cosa. Y capaz llega un momento donde todo el mundo empieza a vender lo mismo. Entonces, ¿cómo ves vos de acá a 5 años el avance de todo esto de, bueno, la venta de infoproductos, la venta de productos físicos y bueno? Yo creo que, de vuelta, el diferencial sos vos. O sea, la gente te va... Yo creo que el mundo de infoproducto también va a pasar lo mismo que le pasó a Tinelli. O sea, antes a lo mejor, no sé, Diego Dreyfus, Carlos Muñoz y unos cuantos más, como tenían un monopolio, digamos. Ahora, de a poquito, si vos te mostrás como sos, ¿no? Y empezás a conectar con gente que conecta de verdad con vos, uno necesita 20.000 clientes para vivir bien. Uno necesita que 10, 20, 30, no sé cuál es tu ticket, ¿no? Pero necesita que unos cuantos nomás resuenen con vos, mucho más fuerte de lo que resonarían con alguien que les queda lejos, ¿me entendés? Entonces, a ver, por eso yo creo que el trabajo no es tanto conocer a tu cliente, es conocerte a vos. Mientras yo más me conozco, más Estebanes, digamos, van a conectar conmigo, ¿me entendés? Y la gente va a decir, me encanta tal mentor, me encanta, pero lo siento lejos, ¿me entendés? Y a Esteban lo siento cerca. A mí lo que me está pasando, por ejemplo, yo cuando empecé en el mundo de las mentorías, le vendía a mucha gente de afuera, ¿no? A colombianos, ecuatorianos. Y hoy por hoy me está comprando mucha gente de Tucumán. O sea, a mí al principio no me compraba gente de Tucumán. Es como que siento que la gente también está cambiando el paradigma y que la gente cada vez prefiere más pagarle a alguien que conoce. O sea, pagarle a alguien que confía. Pagarle a alguien al cual se sienten cercanos. ¿Me entendés? Después, con respecto al producto, al servicio, o sea, yo creo que al tender el producto casi cero, yo creo que, o sea, se viene la gran valorización del servicio. Yo creo que al final, producto o servicio termina siendo como una cosa entrelazada, digamos. Pero yo no miro los negocios desde el lugar de qué conviene más, ¿no? O sea, yo nunca le doy a un cliente mío, por ejemplo, el consejo de seguir este modelo de negocio, vender este producto. O sea, nunca le diría, no, vende un high ticket, un low ticket. No le diría eso porque, de vuelta, no conozco su conciencia, ¿me entendés? O sea, eso tiene que escucharlo él. Todos los métodos funcionan. Para mí lo importante es que el método que estés usando realmente sea algo que está conectado a lo que vos querés hacer. ¿Me entendés? Suponete, a ver, algo que se lo considera low ticket es vender un libro, un ebook, ¿bien? No depende tanto del producto o servicio, sino depende del para qué lo estás haciendo. ¿Me entendés? Porque a mí me aparece un montón de publicidad de esos ebooks de mierda, ¿no? Que no lo debe leer nadie, que son charlas de YouTube sacadas que las pasan por IA y son un horror. Y te das cuenta que eso no tiene cariño, te das cuenta que eso no tiene corazón. Ahora, de pronto a lo mejor una persona que está súper conectada, ¿me entendés? Con algo, con algún tema, que agarra y saca un libro, ¿me entendés? Entonces... Beltrán Briones, por ejemplo, que lanzó ahí el libro ese de ahora, que fue bestseller también. Porque bueno, el tipo se lo nota que es un apasionado del rubro. Yo perdí mucha plata en su momento por haber escuchado lo que en teoría tenías que hacer. En cuanto a yo, por ejemplo, cuando yo estoy en el mundo de los infoproductos, la mentoría, desde antes de la pandemia, antes que haga el boom. De hecho, yo me meto porque me apasiona la docencia.
Y a mí en la pandemia 2020, todo el mundo me decía, no, tenés que... En ese momento estaban de moda los cursos grabados, ¿no? Y con unos embudos así, unos webinars, todo mentira. O sea, vos tenías que hacer tu webinar de mentira que la gente decía, con ClickFunnels, que decía, yo quiero el producto. Y todos los mentores te vendían eso, ¿entendés? Y yo quería hacer... ni siquiera existía la palabra high ticket. Yo quería hacer servicio, o sea, yo quería hacer sesiones 1 a 1, yo quería hablar con la gente. Y todos los mentores te decían, son un gil si hablas con la gente. ¿Entendés? O sea, la gente te tiene que ver como si vos fuese el gurú máximo, te tiene que comprar el curso de $300, ¿me entendés? Por supuesto que ese modelo terminó cayendo porque era un desastre. Han vendido un montón la gente, pero han tenido que cambiar. O sea, es como que la gente que vende humo tiene que ir cambiando todo el tiempo el modelo porque se le van agotando los recursos, ¿me entendés? Entonces, yo perdí mucha plata en su momento por no haber sido fiel a mi conciencia, porque de hecho nunca lo pude hacer. Yo tuve como 2 años sin poder salir al mercado porque los consejos que me daban eran horribles en ese sentido, ¿me entendés? Entonces yo creo que el producto o el servicio de alguna manera va emergiendo naturalmente de esa danza que vos vas teniendo con el cliente, ¿me entendés? Si suponete vos vendés maquillaje, si vos estás conectada de verdad, o conectado, digo por maquillaje, ¿no? Si vos vendés maquillaje, vamos al que no está conectado y el que sí. El que está conectado con el maquillaje, lo más seguro es que le encante hacer maquillaje. De hecho, yo tengo una clienta que se llama Luciana Díaz, que la mina es artista del maquillaje, ¿entendés? Entonces, un montón de gente la sigue. Y ella podría perfectamente hacer un curso. Salgo del caso de Luciana. O sea, es una persona que está conectada, ¿me entendés? No va a tener problema en pensar servicios, ¿me entendés? Porque está conectado a su pasión. Y está conectado, de alguna manera, a ver, no es solamente seguir mi pasión, es seguir mi pasión, es como ese cruce entre lo que a mí me da alegría y lo que la gente necesita, es como la zona de genialidad, ¿me entendés? Entonces es como una danza entre lo que a mí me apasiona y lo que vos necesitas. Y a lo mejor vos necesitas un producto, vos necesitas un servicio. La gente más creativa es la gente que está avanzando y piensa en esos términos, ¿me entendés? Porque todo el tiempo está danzando, no hay una fórmula mágica que le sirva a todo el mundo. Fíjate que en general las grandes innovaciones vienen de gente que deciden, por ejemplo, a ver, una de las mejores canciones de más éxito tuvo es Bohemian Rhapsody de Queen. Y Bohemian Rhapsody, o sea, como canción, tiene muchísimos errores, o sea, musicalmente. Yo no sé mucho de música, pero eso es lo que tengo entendido. Lo criticaban por todos lados. Lo criticaban por todos lados, ¿me entendés? Pero el tipo decía, yo quiero lanzar esto, yo quiero lanzar esto, yo quiero lanzar esto, y lo han lanzado. Y ha sido un éxito, ¿me entendés? Porque cuando uno lo hace las cosas de corazón, de verdad, o sea, nos salgamos del que se cree innovador, porque hay gente que se cree innovadores y traen una idea de cualquier lado y dicen, y se hacen lo original. En realidad son un gil que cree hacerte el distinto y está vendiendo cualquier cosa, ¿me entendés? Eso no es o sea, pero yo creo que el que está de verdad conectado, por ejemplo, con esa música, con esa canción, es porque de alguna manera la vida quiere que eso salga. Si yo estoy conectado con un servicio, si yo digo, no, yo no quiero... Por ejemplo, yo dudé mucho a la hora de traer la meditación, de empezar a hablar de meditación en las redes, por ejemplo. Pues digo, veía a viejos clientes míos y pensaba, van a pensar que me he vuelto loco, ¿me entendés? O sea, van a pensar que queda playado este. Se mete un hongo y... Claro. Sin embargo, hablar de eso, por ejemplo, lo trajo ustedes. O sea, empezar a hablar de los temas que a mí me resonaban, empezó a traer un montón de gente, porque de alguna manera hay un montón de gente que lo necesita. Entonces, al final, el seguir la voz de tu corazón, de tu conciencia, la vida te va a llevar a hacer cosas y a dar servicios porque hay alguien más que lo necesita. Y por ahí yo también creo que, o sea, en el entorno también en el que vivimos, nos hacemos mucho la cabeza de que, bueno, porque la gente pensaba esto, yo soy esto. Y la realidad es que todas las personas vamos evolucionando mes a mes, año tras año. Yo no soy el mismo que era hace un año, vos no sos el mismo que era hace 2, 3 años, es lo mismo. Entonces, está bueno eso porque, bueno, vos compartís mucho también el tema de la evolución. Y pasa con todo, con las personas, con los negocios y con la vida misma. ¿Sí? Hoy en día lo vemos con la IA. Hace poco leí un libro de Naval Ravikant que decía de que él piensa de que en el futuro, de acá a algunos años, 100% de la población va a ser emprendedora, digamos. Uh-huh. ¿Qué opinas sobre eso? Es muy posible. Es muy posible por lo que te digo. O sea, para mí las empresas del futuro no tienen nada que ver con cómo son las empresas ahora. Claro. O sea, se viene una era en la cual emprender va a ser mucho más fácil. Porque, a ver, hoy el acceso a la información la tenemos, vamos de vuelta. Acceso a los medios de producción, acceso a los medios de comunicación y acceso a los medios de distribución lo tiene absolutamente todo el mundo.
Por eso yo creo que incluso va a ser una tremenda ventaja competitiva conectar con el corazón y hacer lo que a uno le resuena. ¿Me entendés? Entonces, yo sí creo que se viene un mundo, o sea, las empresas, como ustedes decían, o sea, que lo conocen muy bien al e-commerce, o sea, a la empresa grande que vende vaso, le resulta súper difícil competir con un pibe que sí está conectado con los vasos, ¿me entendés? Bueno, si quieren llevamos otra cosa, maquillaje, ¿me entendés? Le hace casi imposible. Entonces yo sí creo que gracias a la automatización y gracias... Hay un libro que yo lo recomiendo mucho, se llama El individuo soberano, que de hecho un libro que lo recomienda Peter Thiel, o sea, Peter Thiel lo regala ese libro a todo el mundo. Ahí dice un montón de estas cosas, digamos. Yo creo que se viene un mundo totalmente distinto en cuanto a la forma de armar equipo de trabajo. Se viene mucho más... el salir de este paradigma industrial, para mí va a llevar a empresas más chicas, empresas mucho más ágiles, más dinámicas, más trabajo por proyectos, más trabajo terciarizado. O sea, al ser tan dinámico todo ya no tiene... Es como que, a ver, pensemos la lógica de contratar a una persona que trabaje 8 horas con vos para el resto de la vida. O sea, no tiene sentido ya. O sea, los proyectos, como cualquier cosa en la vida, nacen y mueren. Sí. Entonces, mantener artificialmente relaciones dentro de las empresas es totalmente antinatural. Entonces, para mí se viene un mundo absolutamente nuevo, con muchas oportunidades para que esté de verdad conectado. Por eso yo creo que la revolución de la era artificial demanda mucha inteligencia espiritual. Bueno, Esteban, la verdad que un placer haberte entrevistado, la verdad que quedó muy, muy buena. Tremendo. Bueno, yo ya te conocía hace bastante. Y bueno, está bueno también que la gente conozca este lado que por ahí no se habla mucho en redes. O sea, yo la primera vez que había escuchado esto fue a vos, y algo bastante loco encima porque somos de Tucumán. Y bueno, nada, antes de terminar todo esto, quería decirte, que nominé por lo menos a un par de personas, o las personas que vos quieras, que podamos invitar al podcast y también poder conocer su historia, tanto, que haya pasado por muchas cosas, que realmente pueda aportar mucho valor y, por eso te elegimos a vos. Bueno, el primero es Maxi Tuero, un gran amigo mío. De hecho, ha sido mi compañero en la tesis cuando nos recibimos de ingeniero. Con él aprendí mucho y la rompe, sabe un montón. Y la otra persona de acá, de Tucumán, o sea, como para hacerlo local, que a mí me está pasando algo raro y es que muchos de los maestros, mentores que voy consiguiendo hoy son locales, por eso se viene como una localía, ¿no? Pero Martita Yup, crack, con ella hice una mentoría a principios de año y nada, está muy conectada, la rompe y es súper interesante su historia. ¿Y dónde te encuentra la gente si quiere conocerte más o quiere hablar con vos? En Instagram, Esteban M. Zavalía. Muchas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias, Esteban. De nada, chicos, muchas gracias por la invitación.